este nombre para siempre, dice Adriano. Se va a llamar Aelia Capitolina, un nombre en latín romano. Y Judea, no quiero que jamás se llame Judea. Se va a llamar, y a ver, dice Adriano, ¿cómo se puede llamar? Y habla con sus asesores, y le dice a sus asesores, quiero un nombre que fastidie a la gente judía. Y entonces dicen sus asesores, mire, el pueblo que más fastidió a la historia judía fueron los filisteos. Porque los filisteos permanentemente combatieron con Saúl, combatieron con... Y bueno, pongámosle Filistea a Judea. Y fue Filistea. Filistea en latín es Palestina. Ahí nació el nombre de Palestina, Filistea. Con lo cual el nombre de Palestina aparece con Adriano en el 135 por la imposición del nombre Filistea. Claro, cuando aparecen los textos que estudian los chicos y dicen la Palestina del tiempo de Jesús, ¿qué Palestina? Si no existía. Palestina, el nombre lo inventa Adriano. Con lo cual cada vez que hablamos de la Palestina del siglo I no sé de qué estamos hablando, porque estamos hablando de un sueño, porque no existe ese nombre. Hay un chiste muy interesante, porque la gente la veo muy seria, vamos a hacer otro chiste, del embajador de Israel que está en las Naciones Unidas. Esto es un chiste, no era real, ¿no? Y entonces el embajador de Israel está en las Naciones Unidas y dice, encontramos quién le robó la ropa a Moisés antes de cruzar el Mar Rojo y fue un palestino. Y entonces el representante palestino dice, no puede ser porque ahí no estábamos nosotros. Bueno, dice el embajador de Israel, ahora empezamos a hablar. Bueno, cuestión que los veo más alegres con el chiste. Menos mal, ustedes todos se rían. Si yo hago este chiste en otro ámbito, no creo que todo el mundo se ría. Pero cuestión es que cuando terminó en el 135 la guerra, todas las comunidades judías que creían en Yoshua mezcladas con gentiles tienen varios problemas. Y volvemos a la rebelión del 114-117 de Trajano. ¿Qué pasó? Cuando los judíos en la época de Trajano se rebelaron todos contra el Imperio Romano, los gentiles que estaban dentro de las comunidades judías mesiánicas dijeron, nosotros pertenecemos a un pueblo que es traidor al imperio. A ver si queda claro el problema que aparece aquí. Hay un romano que es un gentil que va a una sinagoga de Pablo, porque le interesa la Biblia, porque ya está incorporado. Ese romano que está en la sinagoga se pregunta si en esa sinagoga mesiánica los judíos que están ahí son diferentes porque si no son traidores al imperio. El problema que se estaba presentando para los judíos mesiánicos era, si no nos desvinculamos de los revoltosos de Judea, nosotros no podemos seguir predicando que Jesús es el Mesías, porque los romanos, los griegos y los demás pueblos no van a entrar a nuestro movimiento en tanto que nos llamemos judíos. Nosotros tenemos que ser otra cosa, llamarnos otra cosa, para que entiendan los romanos y los griegos que no somos aliados ni traidores al imperio y estamos desvinculados de Judea. Comienzan a hacer el cristianismo. El cristiano es alguien entonces que lee la Biblia hebrea, que lee los salmos hebreos, que lee un Mesías hebreo, pero que cuando le hablan de la política de Israel dice, yo no tengo nada que ver con esta gente. Va quedando claro el proceso. Tiene todos los elementos judíos, pero ya se empieza a apartar del nacionalismo judío, porque el nacionalismo judío lo hace traidor al imperio, y los romanos y los griegos no entran al movimiento porque lo ven demasiado judío. Y dice, esta gente está con Israel, con lo cual contra el imperio. ¿Yo qué hago participando de un grupo que está contra el imperio? Se va entendiendo el problema de cómo van haciendo el cristianismo. Ya entonces dice, no, yo soy cristiano. ¿Qué quiere decir yo soy cristiano? Que creo que Jesús es el Mesías, que creo en la Biblia hebrea, pero yo con la gente de Judea y con los judíos no tengo nada que ver. Ellos son los traidores al imperio. Nosotros no somos traidores al imperio. Si no mostraban los judíos que creían en Jesús y los gentiles que no tenían nada que ver con el judaísmo, se estaban mezclando con la política de Israel y por lo tanto eran considerados traidores al imperio. Y por lo tanto empiezan a buscar cómo independizarse del judaísmo. Y decir, nos tenemos que ir del judaísmo, los romanos no nos tienen que ver como judíos. Porque si los romanos nos siguen viendo como judíos, quiere decir que siempre vamos a ser considerados y sospechosos traidores al imperio romano por defender Judea. Se va viendo el problema como aparece. Claro, en la rebelión del 114-117 contra Trajano queda el principio del problema. Pero ya en la tercera rebelión de Bar Kokhba, el problema se acentúa.
Con lo cual, los judíos que siguen a Jesús en Jerusalén dicen, cuando se levanta el pueblo judío en el 132, nosotros no tenemos nada que ver con la revolución judía ni vamos a participar. Ahí se crea el primer conflicto de los judíos con los judíos mesiánicos que van a pasar allá a denominarse cristianos. Porque dicen, ¿por qué ustedes que son judíos no participan de la lucha? No participamos porque nosotros queremos convencer a los romanos y a los griegos que entren al movimiento. Dicho esto, en el 144, y fíjense qué interesante, porque la rebelión contra Bar Kokhba termina en el 135. En el 144 aparece un libro que está desaparecido, así que no lo pueden buscar en la biblioteca, porque la Iglesia Católica lo persiguió y lo destruyó. Ese libro se llamaba Antítesis, de Marción del Ponto. No se llama San Marción porque quedó fuera. Cuando yo digo alguien san, es que entró dentro. Cuando digo que no es san, quedó fuera. Con lo cual no hablo de San Marción, sino Marción del Ponto. ¿Quién era Marción del Ponto? Marción del Ponto es un hombre gentil del Asia Menor, de Frigia, que había una región en Asia Menor que se llamaba Frigia. Y Marción del Ponto dijo, yo soy gentil, yo creo en Jesús como el Mesías, pero el cristianismo se tiene que independizar del judaísmo, de modo que para alcanzar la independencia, fíjense que esta idea, esta teología de Marción aparece solamente 9 años después de la última guerra judía. Son las consecuencias del pensamiento de muchos gentiles que están dentro del movimiento cristiano. Y dicen, Marción del Ponto, para que los romanos no nos crean judíos, nosotros tenemos que tomar una decisión muy drástica, dice Marción, borrar el Antiguo Testamento. Es la primera vez que aparece Antiguo Testamento. Él es el que habla de Antiguo Testamento. La palabra Antiguo Testamento la crea Marción. La crea Marción del Ponto. Dice, la Biblia hebrea es peligrosa, dice Marción, porque si nosotros leemos la Biblia hebrea, somos judíos. Y por lo tanto, lo único que hay que leer es el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento que yo quiero, dice Marción. ¿Y qué quiero? Lucas, que es el único no judío. Porque Marcos, Mateo y Juan, que son los 3 judíos, fuera. Con lo cual voy a sacar todo el judaísmo posible que tiene esto, es decir, el Antiguo Testamento, y el Dios del Antiguo Testamento era un